esto, en este informe en donde denuncian justamente estos ataques a la prensa durante el gobierno de Javier Milei. Estamos en comunicación con Inés Ayes, que es periodista en la CTA Autónoma, en Las 12, en Eñe, en Canal Abierto y en La Vaca, también integrante de Periodistas Argentinas. ¿Qué tal? Buen día, Inés. Acá Ailín y Clara te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, Inés, contábamos un poco en breves líneas de qué se trataba este informe, pero ¿por qué hablan ustedes de plan sistemático? Mira, lo que estuvimos recolectando junto a otras organizaciones, ¿no? Como la Facultad de Comunicación de acá de la UBA, con CIPREVA, con FATPREN, que es la Federación de Trabajadores de Prensa de todo el país, con, bueno, también la Comisión Provincial por la Memoria lo ha hecho también al trabajo de recolección de datos, FOPEA, bueno, todas las organizaciones que están preocupadas por lo que está pasando con el periodismo. Y, por ejemplo, según FOPEA, en 2025 hubo 278 periodistas agredidos, ¿no? Por supuesto que lo más grave es lo de Pablo Grillo, que ustedes estaban contando, que gracias a la solidaridad y digamos, al pueblo, el otro día leía una nota que decía: a Pablo Grillo lo salvó el pueblo, ¿no? Porque fueron claves esos primeros minutos después del disparo, cómo se organizó la comunidad para salvarlo. Pero la verdad es que estamos siendo atacados de una manera, por un lado, material, cuando vamos a las marchas, a las coberturas, digo material en el sentido de las represiones, y por el otro lado, judicial también, ¿no? Y a través de las redes sociales. Son muchos los ataques que recibimos los y las periodistas que queremos, lo único que queremos es contar lo que pasa. Sí, pensaba también eso y sumado que con el CIPREVA hablamos mucho, o con el CIPREVO acá de la provincia de Buenos Aires, a esto se le suma el factor económico, porque está cada vez más precarizado también, y no es de ahora, no es que empezó con esta crisis. El trabajo del periodista, el comunicador, siempre estuvo como bastante, que tenés múltiples empleos, que tenés sueldos precarios, que no tenés un sueldo que te entra, o que tenés que tener monotributo, por ejemplo, cuando estás en relación de dependencia. O sea, sumado a todo eso tenés estos ataques directamente para tratar de acallar opiniones. Totalmente, lo salarial es un tema que viene preocupándonos desde hace muchos años, cada vez está peor, y ahora se le suma también lo del Estatuto del Periodista, ¿no? Que con la reforma laboral se quiere dar de baja con el Estatuto del Periodista, que fue logrado también gracias a la lucha de periodistas y trabajadores de prensa que vinieron luchando por esto décadas y décadas, y que fue sancionado durante el primer gobierno peronista el estatuto, ¿no? Y ahora se quiere barrer también con el estatuto, lo que nos dejaría aún mucho más desprotegidos, no solo salarialmente, sino también más desprotegidos en relación a estas agresiones, ¿no? Serían como legalizadas las agresiones de alguna manera. Mencionabas ahí también el rol de la justicia, que bueno, además de las causas judiciales, también apaña un poco al gobierno. ¿Querés contarnos un poco de qué comenta el informe? Mira, el informe tiene, además de explicar, digamos, de alguna manera teóricamente por qué se dan estos ataques, y que tienen que ver con que el gobierno no quiere que se informe lo que hace, digamos que se está cebando toda la riqueza de nuestro país con el RIGI, ¿no? La megaminería, digamos, no ofreciendo trabajos para el pueblo y llevándose todas las riquezas, es como una neocolonia, ¿no? Entonces no quiere que el periodismo haga su labor, que es el que hizo siempre, que es el de informar, y en este sentido nosotras lo que hicimos fue ejemplificar a través de 4 casos, el de Nancy Pasos, el de Julia Mengolini, el de Manuela Calvo y por supuesto el de Pablo Grillo, para explicar en primera persona cómo son estos ataques, ¿no? En el caso de Manuela Calvo, que es una periodista que nació en Buenos Aires pero que vive desde hace muchos años en La Rioja, ella es la que se encargó
de informar sobre el caso Arcoíris. Yo no sé si se acuerdan ustedes. Sí, caso Arcoíris, tremendo caso, que era de una niña que la obligaron a revincularse con su padre, ¿no? Sí, o sea, toda la familia paterna, hay denuncias de abuso de la familia paterna y la obligaron, o sea, la separaron de su mamá, que venía luchando y denunciando todo esto, para revincularse con esa familia que la había violentado y abusado sexualmente. Y Manuela fue la que destapó esa olla, digamos, y lo que obtuvo fue persecución judicial, porque claro, es una familia del poder de la provincia, entonces no solo el Poder Judicial, sino también el Poder Político la persigue a Manuela a tal punto que se tuvo que ir del país. Claro. Porque las persecuciones no eran solo contra ella, sino que empezaron a ser contra su familia, sus hijos. Cuento este caso porque es uno de los más graves. Bueno, el de Julia Mengolini también es gravísimo, y el de Nancy Pasos también, que fue amenazada nada menos que por el ex ministro de Justicia, Junio Libarona. Y que no es menor que también sean todas mujeres, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Nosotras hacemos mucho hincapié en eso, ¿no? Que somos las mujeres las que más recibimos acoso judicial y ciberataques, porque también pasa mucho que hay muchas agresiones y ataques en las redes sociales, que pareciera que lo que pasa en las redes sociales no es real o no es la realidad. Y en realidad todo lo que pasa en las redes sociales después tiene consecuencias en nuestras vidas cotidianas también. Sí, me acordaba de Gabriela Ibi, por ejemplo, que es una politóloga que hace redes sociales, que hablaba del doxeo que le hacen a ella, pero que le hace también a un montón de otros periodistas y comunicadores y gente que está haciendo, que le publican la dirección de la casa, el teléfono personal, le mandan fotos, mirá, te estamos siguiendo, fotos de ella misma, no sé, tomándose un café, estas cosas que también, o sea, tenemos los 4 casos testigos, bueno, todos los otros casos que están también sucediendo en este momento y que seguramente tienen algún tipo de relevamiento o de parentesco con esto que está contando el informe. Por supuesto, estos son 4 casos testigos, digamos, pero atrás de esos casos que son los más, podríamos decir, simbólicos o paradigmáticos, hay un montón más. Acá estoy leyendo en el informe que en los últimos 3 años se realizaron 44 querellas contra periodistas promovidos por el Estado Nacional, ¿no? Esto desde el punto de vista de la justicia, pero después está lo que decías vos, que tiene que ver con las amenazas en redes, que todo aquel o toda aquella periodista que quiera investigar lo que está haciendo el gobierno es amenazada de una manera o de otra, o mandan al ejército de trolls a hacer comentarios negativos sobre la periodista, ¿no? Lo que buscan es deslegitimar el valor de la palabra del periodista, para que no nos crean. Estamos en comunicación con Inés Salles, es periodista en la CTA Autónoma, en Las 12, en Eñi, en Canal Abierto y en La Vaca, y también integrante de Periodistas Argentinas, que estuvo entonces haciendo este informe que denuncia estos ataques a la prensa. Inés, recién hablabas un poco de estos ciberataques, pero pensaba también en si se traduce después en lo material en cuanto a, no sé, me recordaba el ataque que tuvo Roberto Navarro por la espalda de una persona que vino, no sé si finalmente se pudo saber quién era, si de la nada vino, pero digo, ¿hay otro caso así que agarren a un periodista en la calle después de que, bueno, quizás el gobierno esté apuntando contra ellos? Mira, está el caso de Ibi Cángaro, por ejemplo, que también amenazaron a su familia. Digamos, primero lo hicieron por las redes, pero después hubo como una persecución, digamos, cerca de su casa porque se pudo saber su dirección, entonces ella estaba con custodia policial. Bueno, el caso de Luciana Pecker, que se tuvo que ir del país, ¿no? Así como Manuela Calvo, que también se tuvo que ir del país. Después pudo volver, por suerte, pero al hijo de Manuela Calvo lo intentó detener la policía sin ninguna razón. Entonces, sí, por supuesto que lo que pasa en las redes después se traduce en las redes.
o en algunos medios, ¿no? Se traduce después, o en algunos streaming, se traduce después en ataques directos en estas personas, ¿no? Sobre estas personas, sobre algunas personas. Inés, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo. No, por favor, muchísimas gracias por visibilizarlo y bueno, seguimos luchando por la verdad y por nuestros trabajos y por nuestros salarios. ¿Dónde lo podemos ver al informe? El informe está en el Twitter, en X de Periodistas Argentinas, y también está en la vaca, en lavaca.org, se puede descargar el informe y también lo han subido a la página de Nodal. Excelente. Bien. Muchas Pero gracias. en las redes nuestras está. Bien. En las redes de periodistas. Yendo a leer ese informe, un abrazo, Inés. Qué tremenda, qué compleja la situación para quienes ejercemos el periodismo, pero el asunto, que es lo que decimos siempre desde las radios comunitarias, sin esta información, sin periodistas que estén cubriendo lo que está pasando en la realidad, sin distintas posiciones, porque no es que vos tenés que ser, o sea, que todos los periodistas son zurdos o son cucas. Hay periodistas que, o sea, incluso, no sé, los noteros de TN que salen y los fajan igual en las marchas de los jubilados. Entonces, si vos tenés toda esta situación en la que no tenés información, la democracia realmente es solo de nombre, porque no estaría sucediendo una democracia en nuestro país donde tenés tanta represión, tantos ataques a la gente para expresar su libertad de opinión. Y además tenés esta cosa, ¿no? Justamente de que te vienen a decir que la libertad, pero donde vos opinás un poco distinto a lo que te baja el gobierno y bueno, te recibís un palo, recibís un ataque, recibís un doxeo, recibís un montón de cosas. Y no solo estamos hablando de gobierno, estábamos hablando, por ejemplo, del caso Arcoiris en La Rioja, de una periodista feminista que sale a decir, che, están obligando a una nena a revincularse con su familia abusadora y se tiene que mudar de país porque le están persiguiendo. Bueno, todo esto lo pueden ver el informe, ahí nos decía Inés, que en Periodistas Argentinas a través de Twitter o si no en lavaca.org pueden ir a ver qué es lo que dice, qué es lo que denuncia entonces este informe. Son las 8:28 de la mañana.